y estas decisiones que se tomaron en las últimas horas respecto a la ley de alquileres que fueron anunciados por el presidente de la Cámara de Diputados y que va a condicionar, sin lugar a dudas, la realidad de quienes alquilan y tienen que renovar contrato en las próximas horas. Una ley que en primera instancia se aprobó por Cámara de Diputados, que se aprobó por Cámara de Senadores ya con otro gobierno, en otras condiciones, pero sin las modificaciones que algunos de los sectores que participaron del debate decían eran fundamentales. Hoy en día está suspendida la ley. Guillermo Chas, el gusto de saludarte, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo estás? Gracias, Julián, por la invitación, como siempre, muy bien. ¿Cómo seguimos ahora? Digo, ¿se puede suspender una ley así, dejarla como en stand-by por algunos meses y después poner una nueva ley? ¿Es así de flexible el sistema jurídico? Sí, el sistema jurídico efectivamente permite que una ley esté en vigencia hasta tanto otra norma de igual carácter, que puede ser una ley o eventualmente un decreto de necesidad de urgencia, disponga lo contrario. O sea, una ley entra en vigencia a partir del momento de su sanción, técnicamente 8 días después de que la sanciona el Congreso, o bien en la fecha que se establece, y cualquier norma posterior la puede derogar o también la puede suspender por un plazo. Es decir, que desde un punto de vista jurídico y teniendo en cuenta lo que prevé el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, es totalmente factible que esta propuesta que dio a conocer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se lleve a la práctica. Si yo tengo que renovar contrato, por ejemplo, en los próximos días, y me pongo de acuerdo con quien me está alquilando, ¿qué tenemos que hacer? Porque hay como una confusión respecto a cuál es la norma que rige actualmente. Bueno, mientras una norma está vigente, esa es la norma que rige. Y hay algo que es importante que hay que tener en cuenta, es que las modificaciones no son retroactivas. Es decir, si hay un contrato de alquiler que fue suscripto, supongamos, hace un mes, o 2 o 4, y se suspende la vigencia de la ley de alquileres, ese contrato en particular sigue regido por la norma que estaba vigente al momento de su firma, al momento de su suscripción. En cambio, si la norma tuviera una suspensión, como plantea el presidente de la Cámara de Diputados, en ese caso lo que sí ocurriría es que los contratos que se celebren a partir de que la ley tenga su vigencia suspendida, regirían por la normativa que estaba vigente antes de esta norma tan problemática y conflictiva y tan cuestionada, que entró en vigencia, como vos bien decías hace un tiempo, el año pasado, si mal no recuerdo, en el mes de julio de 2020. Bueno, entonces, los que desde julio del 2020 hasta ahora han firmado contratos, los rige esta norma y no va a cambiar por más que haya una norma nueva. Exactamente, como vos bien afirmabas recién, los contratos que están vigentes van a seguir vigentes con la misma ley que los rige. Si se decreta efectivamente la suspensión de la ley de alquileres, ahí sí, quienes suscriban un nuevo contrato o eventualmente establezcan una prórroga de un contrato anterior, pasarían a regirse, si está suspendida la ley, por la ley que estaba vigente antes de esta. Porque la suspensión de la ley no trae aparejada una nueva norma. Lo que hace es decir, esta ley no se aplica más, entonces, ¿cuál se aplica? Es la pregunta. Y lo que se aplica es lo que estaba vigente antes de que entrara a regir esta nueva normativa. Qué interesante. Ahora, te pregunto porque hay algunos que se van a ver afectados por una normativa que todos entienden es defectuosa y va a haber otros que se van a ver beneficiados por una ley que tiene mejores condiciones. ¿No hay un trato desigual ante la ley para la misma situación? Bueno, en cierto modo sí, pero es una cuestión que está prevista por la legislación que tiene que ver justamente con la eficacia de las leyes a través del tiempo, es decir, desde cuándo hasta cuándo una ley tiene efectividad, tiene vigencia, y en base a eso cómo es que se aplican esas normativas. Pero como vos bien lo decís, sí, hay personas que se van a ver damnificadas porque acá está la ley de alquileres que hoy está vigente, la 27551. El problema que tiene principalmente, o los dos problemas principales que tiene son, por un lado, el hecho de que los contratos pasaron a tener una vigencia de 3 años, es decir, son muy largos. Por ejemplo. Ese es uno de los problemas, es decir, que genera en un país con situaciones tan cambiantes como el nuestro, tanto para el inquilino como para el dueño de la propiedad del bien inmueble, es muy difícil prever a 3 años. Y el otro problema tiene que ver con la cuestión del mecanismo de actualización, porque se estableció un índice de contratos de locación que toma un 50% la inflación, que es galopante, y otro 50% la actualización salarial. Entonces, a diferencia de lo que ocurría con la norma previa, con la norma actual termina ocurriendo que el inquilino y el propietario también, por contraparte, se encuentran en una situación donde es impredecible cuál va a ser el monto del alquiler, y eso lo que genera, por un lado, es incertidumbre en las partes,
muchos inquilinos la dificultad de saber si van a poder o no pagar, porque con una inflación tan alta y una actualización salarial que no suele seguir a la inflación, parafraseando a Perón, los sueldos van por la escalera y los precios van por el ascensor, tenemos una situación compleja en cuanto a la ley de alquileres. Uno puede reclamar, digo, si me veo afectado en el segundo, en el tercer año por un aumento del 50% de inflación, cuando la nueva ley genera condiciones en las que la inflación rondan el 20, 18%, lo que suelen subir los sueldos, ¿no puedo hacer ningún tipo de apelación? ¿Tengo alguna instancia de reclamo o me tengo que regir por las circunstancias del tiempo en el que firmé mi contrato? Bueno, desde un punto de vista legal, toda cuestión puede ser reclamada, obviamente, por la vía judicial, y uno sabe que la vía judicial no solo demanda mucho tiempo, sino que puede terminar resultando más cara que lo que termina saliendo el alquiler. Ajá. E incluso la sentencia puede ser posterior a que ese contrato termine, más allá de que se dicte una medida cautelar o algún tipo de tutela judicial anticipada. Ajá. La realidad es que sí, se puede reclamar por teoría de la imprevisión, que uno no sabía que las cosas iban a ser así, sí. por causas de fuerza mayor, por circunstancias sobrevinientes, pero la realidad es que todo eso también es dificultoso para el ciudadano de a pie, por eso lo más lógico parece que la norma sea principalmente suspendida porque ya la situación no da para más y que en ese tiempo se logre sancionar una normativa mucho más acorde a la realidad. En esta incertidumbre, Guillermo, si tengo que firmar contrato tanto para propietarios como para inquilinos, ¿tengo que hacerlo? ¿Apuro los tiempos? Me quedan 25 días todavía. ¿Qué es lo mejor de decir? Bueno, en este contexto también ahí entran a jugar asuntos económicos, ¿no? Pero en este contexto y viendo que hay ya una decisión política que fue confirmada desde las altas esferas del poder, un humilde consejo que uno podría dar como abogado, me viene a consultar un cliente, mira, tengo un contrato de locación, ya sea como locador o como locatario. El consejo que yo daría es esperemos unos días, si tenemos plazo todavía, para ver si podemos hacerlo con la ley anterior, porque lo que ha quedado en claro es que la ley actual es, por sobre todas las cosas, perjudicial para las dos partes. O sea, es una ley que terminó rompiendo el mercado, generando alzas en los precios, baja en la oferta de inmuebles, así que en ese sentido, y teniendo en cuenta que hay una decisión política casi tomada, es bueno parar la pelota, mirar un poco la cancha y en base a eso sí tomar una decisión cuando el panorama aclare. Yo tengo que renovar contrato en marzo. Mirá. Y la verdad que hasta ahora que empecé a averiguar, todos me dicen quédate donde estás porque es peor afuera. Sí, no está fácil el mercado inmobiliario en general, pero aparte las circunstancias que atravesamos en una ley que no termina de estar clara, me parece que le dan un condimento superior a la cosa. Para llevar claridad y cerrar el tema, Guillermo, actualmente, ¿qué ley está vigente? No, en este momento y hasta tanto no haya, ya sea una ley del Congreso de la Nación o un decreto de necesidad de urgencia del presidente que tiene los mismos efectos que una ley en este sentido, hoy por hoy lo que rige, salvo que desde que haya entrado hasta ahora haya cambiado algo y tengamos una novedad de primicia a último momento. ¿Qué puede pasar? Que puede pasar, en este país puede pasar todo en cualquier momento. La ley que hoy rige es la 27551, que es la que se sancionó en junio del año pasado, que fue esa ley conocida como ley Lipovetsky, porque el que la impuso fue un diputado nacional ya mandato cumplido que tenía ese nombre. Hoy está vigente esta ley que establece los 3 años de duración de los contratos, la actualización según este índice que se establece en base a la variación salarial y inflacionaria. Así que hoy por hoy todavía rige la ley, podríamos decir, problemática y tan resistida, pero todo indica que en las próximas horas o días nos vamos a encontrar con novedades. Muchas gracias, Guillermo, por la claridad de los conceptos en una temática tan vigente. Seguramente vamos a conversar del tema de los pagos en cuotas y la novedad del turismo en otra oportunidad, porque hay como novedades todo el tiempo y rozan el ámbito de las reglas. Y no es fácil cuando cambian las reglas todo el tiempo. Vos porque estás en la temática de las reglas, pero es difícil llevar adelante acciones cuando no se entiende en qué contexto o bajo qué encuadre. Igual, ¿no? Guillermo utiliza palabras así como analogías y juegos de palabras en las que uno se hace entender, Por digamos. supuesto, El no, otro se hace lo escuchaba en entender. Ahora, 360 también y le gustan los juegos de palabras. ¿está bien cambiar las reglas a cada rato? No, y eso ya una opinión quizás más técnica como letrado y como parte de la ciencia jurídica. Vivir en un país con tanta inseguridad jurídica, que es el concepto con el que se define a la falta de estabilidad en las normas,
nos pone a todos en una situación que es lo que vos decís, incluso para los que somos profesionales del derecho, pero para el ciudadano de a pie, esa dificultad de no saber. Esto es como si un día decimos que los laterales se tiran con la mano y a la semana siguiente decimos que se patean con el pie, los jugadores no saben qué es lo que tienen que hacer. Claro, Eso es lo que ustedes nos tienen pasa. que recomendar qué hacer también, digamos. Es como una postura en la que una persona confía en el abogado y también las leyes todavía no están establecidas. Que las leyes están hechas para perdurar en el tiempo, no para cambiar continuamente, y la falta de seguridad jurídica es uno de los problemas que tiene nuestro país, sí, efectivamente. Gracias, Guillermo, por No, la claridad. gracias a ustedes, como siempre. Saludos. Bueno, Guillermo Chas, que nos contaba un poco la actualidad de la Argentina en el marco de estas novedades que trae la ley de alquileres, que todavía está vigente, pero que todo indica va a ser suspendida en las próximas horas por una nueva ley. ¿Quién rige la vida de los argentinos que alquilan?